Bien, esta hermosa mañana desde el corazón de Lima, somos el Centro Religioso Familiar y en esta fecha muy especial, hoy Día del Padre, quiero llegar a ti con un mensaje basado en el manual de vida, en la poderosa palabra de Dios, ¿no? En algún momento me pregunté ¿qué clase de padre soy? ¿No? Y es una pregunta que en algún momento creo que todo papá se debe hacer. O le preguntáramos al hijo, ¿no? ¿Qué clase de padre tienes? Y es una pregunta confrontativa, porque el ser papá no es tarea fácil. Les soy sincero. No es tarea fácil, ¿no? Hoy voy a hablar del papá, hoy no voy a hablar de la mamá, pero si mamá de pronto algo que yo diga te llama a pensar, bueno, pues considéralo, porque la Biblia dice, escucha todo, retén lo bueno. Tú puedes escuchar muchas cosas, pero lo que a ti te vale, lo que a ti te empodera, lo que a ti te equipa, eso atesora. Cuando tú vas al mercado y compras, ¿no?, algo que comer, ¿qué pides? ¿La carne o el hueso? Combinadito, ¿no? Pero más quieres la carne y haces el esfuerzo para que te dé más carne que hueso. Así que de la misma forma en esta hermosa hora, lo que te voy a compartir, espero que te equipe y empodere para poder de pronto fortalecer lo que estás haciendo, o si hay cosas que corregir y cambiar, hazlo de la mejor forma y de la mejor manera. Capaz en casa no haya papá y tú tengas que de pronto asumir esa noble tarea, ¿no? Capaz eres el abuelo, capaz eres el tío, capaz eres el sobrino, pero siempre habrá alguien que te está observando, que te está mirando. Eres de pronto siempre un referente para muchos que están expectantes a cómo tú te comportas y cómo tú te conduces, ¿no? A veces yo me quedo sorprendido porque alguien me dice, lo sigo en las redes. Uy, gracias. ¿Y cómo llegaste? Llegué porque lo escuché en las redes. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, miren, para mucha gente somos referentes, ¿no? Capaz nunca te digan todavía nada, pero en algún momento te dirán, ¿sabe qué? Me gustó lo que usted dijo, me gustó cómo usted afrontó, me gustó cómo se comportó, o de pronto me gustó cómo se viste, puede ser, ¿no? Me gusta cómo juega usted la pelota. Algo bueno debes de, o me gustó cómo cocina, yo puedo dar testimonio, ¿no? Dije, Anita cocina rico, ¿no? Su ceviche, que hace varios meses no lo pruebo, ¿no? Entonces, y así, cada uno tiene fortalezas. Entonces, quiero en esta hermosa hora, a nombre del Centro Religioso Familiar, darles a todos la más cordial bienvenida. Vamos a dar un fuerte aplauso a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no? Y acá estamos ya en el corazón de Lima, en la presencialidad cada domingo, minutos antes de las 10 de la mañana, compartiendo un mensaje de paz, de amor y de esperanza, ¿no? Así que nos animamos a conectarnos y a poder aprender. Quiero en esta hermosa hora rápidamente dibujar algunos cuadros desde mi experiencia, cómo veo al papá en el siglo XXI. ¿Cómo es ese papá? Algunos cuadros van a ser algo preocupantes, algo patéticos. Algunos cuadros de padres no son los más adecuados, pero es bueno escuchar para sacar cada uno su propia reflexión. Y quiero empezar con el padre permisivo. Este perfil del padre permisivo está vigente en este tiempo en medio de nuestra sociedad. ¿Quién es el padre permisivo? Es el papá que lo permite todo. Ese papá le cuesta decir no. Papá, cómprame un celular. Ya, hijo, ya, te lo compro, no te preocupes, te lo compro. Y a veces el papá permisivo se va de boca. Le cuesta decir no. Siempre dice sí.
Si tú eres un papá permisivo, estás empujando a tus hijos que pronto presenten problemas de conducta en la escuela. Es clásico, ¿no? Ese papá que de pronto ve que sus hijos hacen berrinches, pataletas y no sabe en el shopping cómo comportarse o cómo conducirse, ¿no? O de pronto ese papá permisivo que el niño ve y lo golpea, no lo golpea y arremete con todo y el papá dice, tierra, trágame. Y usted lo va a ver. ¿Cercanos o lejanos? Si es cercano sería pues triste, ¿no? Porque, wow, ¿qué le pasa? Este hombre preparado, instruido y no sabe ejercer la autoridad. ¿Por qué? Porque este padre permisivo está inseguro de su rol. No sabe si es papá, no sabe si es tío, no sabe si es primo, no sabe si es sobrino. Y para de pronto complementar lo que estoy diciendo en esta hora, en el manual de vida hay la figura de un hombre permisivo. Y es un hombre de Dios, Vamos a 1 Samuel, vamos con el primero, permisivo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, Antiguo Testamento. Ahí está la historia del padre permisivo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo encontró? Amén. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Quién es el papá? Elí. ¿Y quiénes son los hijos? Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Este hombre llamado Elí era un hombre que estaba al servicio de Dios. Y este hombre tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y se supone que si este hombre es una persona que hace las cosas espirituales de Dios, debería tener ¿qué cosa? Autoridad. Pero mira cómo de pronto esa autoridad no está presente en él. Mire el capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo encontró? Dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es eso? Si el papá sí era un papá que ministraba para Dios, sus hijos también eran sacerdotes, pero dice acá el título 2.12, dice el título que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Entonces, de acá se pueden deducir muchas cosas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque sencillamente la respuesta es que este hombre llamado Elí era un padre permisivo. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque mira lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Más abajito. 2.17. ¿Lo encontró? Amén. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vale decir, no es algo sencillo, es algo muy profundo, es algo incorrecto, es algo inadecuado que estos hijos están haciendo. Ahora, mira lo que dice el versículo 13. Ya esa es ya la cereza de la torta, ¿no? Versículo 13 del capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Ya está clarito, ¿eh? ¿Lo encontró? Aquí está Dios hablando con Samuel y mira lo que dice. Dios,
y le mostraré, dice Dios, que yo juzgaré su casa, mira, su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí sabía que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. O sea, no les ha llamado la atención, no les ha dicho nada, no los ha corregido, no los ha estorbado. Bueno, pues ya, yo me hago el loco, no sé, no quiero saber, todos saben y según yo no sé. ¿Qué es eso? Permisiva. Si tú eres una persona permisiva, estás cavando tu propia tumba. Hermano, hay cosas que tú como padre, tú no puedes permitir. Yo no permitiría, por ejemplo, que pues hijos menores de edad lleguen a altas horas de la noche. No. Tú no puedes permitir que tus hijos, que son menores de edad, no colaboren en los avatares de la casa. Hay hijos que a sus 7, 8 años no saben ni meter su cama. Hay nietos que no saben. No están preparados para la vida. ¿Por qué? Porque papá es permisivo. Yo me acuerdo que una hermana me dijo: pastor, mi hija me ha pedido la casa para hacer una fiesta con sus amigos. ¿Y tú qué le has dicho? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Tú sabes lo que implica una fiesta en tu casa? ¿Qué implica una fiesta? Amanecida. ¿Qué implica? Música. ¿No? ¿Qué implica? ¿Tú quieres eso? ¿Que eso va a haber? Ah, bueno, lo que yo conozco, le digo, pero ¿qué has pensado? No, creo que no. ¿Sabes qué, hija? Discúlpame, pero no me presto para eso. Pero no, hay cosas de las cuales tú no puedes, ¿qué cosa? Permitir. Hay cosas que sí es factible que puedas hacer. Pero hay cosas que yo tengo que hacer, poner los puntos sobre las IES. Ni al hijo, ni a la hija, ni al nieto, ni a la nieta. Entonces, aquí Elí, un hombre de Dios, está siendo permisivo porque Dios le dice, porque él no los ha estorbado. No te digo que a tu hijo lo destruya, lo amasacre, no. ¿Sabes qué, hijo? Discúlpame, pero creo que esta vez no se va a poder. No sé, busco otro espacio. No, yo quiero tranquilidad. No quiero vivir perturbado. No, creo que esta vez no se va a poder. Que tú seas sincero no está malo. No está malo. Pero no puedes caer en ser un papá permisivo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un primer lado. Vamos ahora al otro lado. El permisivo es el que tiene la mano abierta. Vamos al otro lado, donde está la mano cerrada. Es el padre autoritario. No, ese papá autoritario es aquel hombre que la paciencia lo traiciona. Refiere que sus dichos son ley. El castigo físico es su medio preferido de corrección, ¿no? Este papá autoritario no es creativo, no considera algunas necesidades. Este papá autoritario es carente de control emocional, se altera fácilmente, se convierte en el increíble Hulk. Ahora en la Biblia encontramos a un padre que es autoritario. Busquemos 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 1.
¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando del primer rey de Israel. Dice, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo encontró? Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. ¿Ok? Estaban en una guerra los filisteos con los de Israel. Entonces Jonatán ve a su paje de armas, ¿no? Le dice, ven, vamos a pasar a la guarnición de los enemigos. Versículo 19. Versículo 19. Mire lo que dice. 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. ¿Ok? Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. He aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Miren lo que está pasando. Versículo 27. Versículo 27. Siga conmigo, por favor. Versículo 27. Dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Avanzamos, 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl al rey, ha de morir Jonatán, el que se ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Acá el contexto es una guerra. Está por un lado los filisteos y está por otro lado el pueblo de Israel. Y Jonatán toma la iniciativa de ir al campo enemigo, y de pronto eso genera una consternación, y los filisteos mismos con la intervención de Dios, entre ellos se empiezan a matar. Pero el rey Saúl había hecho que el pueblo ayune, y Jonatán no sabía, él no se enteró, y él dice que ve miel y toma un poco de miel. Al tomar un poco de miel que está haciendo Jonatán, está rompiendo él el ayuno, pero él no sabía. Pero el que Jonatán haya incursionado en el campo filisteo hace que la victoria de Israel sobre los filisteos se dé, ¿no? Entonces al final le pregunta el padre al hijo, ¿qué has hecho? Y le dice, bueno, yo tomé un poco de miel y mis ojos fueron abiertos. Entonces Saúl dice, no, tú has hecho eso y yo he dicho que el que tal haga tiene que morir. Mi palabra es ley, por lo tanto vas a morir. Entonces el pueblo se entera, dice, ¿cómo? No, tú estás mal, Saúl. Jonatán ha sido un poderoso instrumento, él no tiene por qué morir. ¿Ok? Por eso el versículo 45 dice que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hay papás que lamentablemente son, ¿qué cosa? Autoritarios. Acá se hace lo que yo digo. Yo soy la autoridad. Yo soy el que pongo la plata. Qué triste es vivir con un padre autoritario. El papá autoritario daña, afecta al hijo o a la hija. Pobre de la esposa del autoritario. Se envejece rápido. Pero en este tiempo hay muchos que siguen este perfil de ser padres
autoritario. Entonces, el primer cuadro es un padre permisivo. El segundo cuadro es un padre autoritario. Ninguno va a dejar un buen legado. Pero veamos un tercer cuadro. Un tercer cuadro es el padre disconforme. El padre disconforme. Es el papá descontento por todo. El satisfacerlo es una tarea maratónica. A este papá siempre la tristeza lo está envolviendo, ¿no? Para él todo tiene que ser perfecto. Él no admite errores, siempre encuentra defectos. No hay forma de poder contentarlo. Este papá es perfeccionista, vive en una constante competencia. En la Biblia tú encuentras a un hombre con este perfil. Vamos al libro de Esther, hojas a la derecha. Esther, capítulo 3, versículo 1. Esther, capítulo 3, versículo 1. Del padre disconforme. ¿Lo encontró? Amén. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí emerge la figura de un hombre llamado Amán. Amán es honrado por el rey. La silla de Amán es colocada muy cerca del rey. A Amán no le faltaba absolutamente nada, lo tenía todo. Todos le hacían a Amán la venia. Pero hay un judío llamado Mardoqueo que no le hace la venia. Hay un judío que no le para bola a Amán. Y por ese judío este hombre se molesta. Este hombre se incomoda. Este hombre se afecta. ¿Por qué? Porque es un padre disconforme. El disconforme no va a poder ser feliz. Ahora, mira lo que pasa. Capítulo 5, versículo 13. Esther, capítulo 5, versículo 13. ¿Lo encontró? Mire lo que dice. Esther 5:13. Dice: pero todo esto de nada me sirve, dice Amán, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Ya? Él está molesto porque todos le honran, pero Mardoqueo no le honra. Estoy en el Esther 5:13, ¿no? Dice: cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Versículo 14. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Cuando tú no estés disconforme, vas a hacer cosas locas. Vas a buscar la forma de que todo se alinee, y sencillamente no va a ser así. Ahora, ¿qué sucede con este Amán? Que este Amán, como consecuencia de su disconformidad, este Amán es colgado en su propia orden. Así que si eres un papá disconforme, ten cuidado que caigas en tu propia trampa.
No, o sea, no pretendas de pronto seguir ese ejemplo, que no es el correcto, que no es el adecuado. ¿Ok? Vayamos a un cuarto cuadro. Hay un cuarto cuadro. Vamos a 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, hojas a la izquierda. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Y ahí encontramos al papá relajado. 1 Samuel 25. 1 Samuel capítulo 25 y vayamos al versículo 6. Ahí está el padre relajado. 25:6. 1 Samuel 25:6. Y decidle así, miren, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que has estado en Carmel. Pregunta a los criados y ellos te dirán, hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Aquí está un hombre que se llama Amán. ¿Quién es Amán? Amán es un hombre que tiene dinero. Amán es un hombre que está de fiesta, está en banquete. Entonces David está regresando con su ejército y se acuerda que los pastores de Amán estaban cuidando sus ovejas y David con su ejército los protegió. Entonces David está regresando y pasa por la finca de Amán, ¿no? Y entonces este hombre, lamentablemente, como es una persona relajada, entonces, Nabal, relajada, no es Amán sino Nabal, es relajada. David piensa que mandando una embajada de algunos jóvenes, piensa que este hombre le va a ayudar, así como él en algún momento le pudo ayudar. Pero lamentablemente este hombre no le ayudó, o sea, no le facilita agua, no le facilita pan. Entonces es una persona poco agradecida. Entonces, ¿cuál es su mejor título? Relajado. Entonces el relajado vive su presente, el relajado no se proyecta, el relajado no tiene planes, el relajado siempre vive en el momento, el relajado no tiene misión de la vida, el relajado es egoísta, es impuntual, utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje reducido, no es disciplinado. Sencillamente este hombre es un caos. Ahora, mire 1 Samuel capítulo 25 versículo 2. 1 Samuel capítulo 25 versículo 2. ¿Lo encontró? 1 Samuel 25, 2. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Ella era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, ¿qué dice? Era duro y de malas obras y de linaje de Caleb. Este hombre era duro, de malas obras. Era un hombre que lamentablemente no era feliz con lo que tenía. Ahora veamos el versículo 10. Versículo 10, cuando viene la comitiva de David, ¿no? Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo, ¿quién es David?
¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, ¿no? Versículo 11. He de tomar yo, dice él, ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces miren ustedes, este hombre no es que no tenga, este hombre tenía, pero lamentablemente no tiene un sentido correcto de su vida. Y esa es la realidad en este tiempo de muchos padres, ¿no? Por eso pues a los padres le ponen las nomenclaturas que le ponen, ¿no? Entonces, estamos viendo que no es correcto ser permisivo. No puedes criar a tus hijos con la mano abierta. Número 2, estamos viendo el padre autoritario. No es correcto también tratar a sus hijos o criarlos con la mano cerrada. Estamos viendo el disconforme, que está en constante correr. Corre, alcanza, quiere alcanzar. Es como, ustedes han visto ese dibujo animado del correcamino. El coyote trata de alcanzarlo, pero nunca lo alcanza. Ese es el disconforme. Y el relajado, bueno, pues no le interesa, está en otro mundo, sencillamente no es su prioridad, y es la realidad que en este tiempo nos toca vivir. Pero para terminar, ahora sí voy al último cuadro. Es el padre ejemplar, el papá ejemplar. Y la historia de este papá está en el libro de Job. Libro de Job. Job, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. Ahí está el perfil del padre ejemplar. ¿Lo encontró? Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, miren, su hoja de vida: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre tenía 4 cosas: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cualquiera aceptaría a Job como su yerno. Repito, cualquiera aceptaría a Job como su yerno. Cualquiera aceptaría a Job como su esposo. Miren ese perfil, ¿no? Perfecto, wow, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Job es un padre ejemplar. ¿Y por qué? Porque Job no es perfecto. Es trabajador, pero no es esclavo de su trabajo. Es estudioso. Al padre ejemplar le gusta leer. Al padre ejemplar lo vas a ver que tiene paciencia. El padre ejemplar desea ser mejor y estará actualizándose en los temas vigentes. El padre ejemplar sabe disciplinar. El padre ejemplar aprendió a escuchar. El padre ejemplar es amigo y consejero. El padre ejemplar sabe dialogar. El padre ejemplar aprendió a pedir las cosas. Por favor, muchas gracias. ¿Podrías? ¿Tendrías a bien? El padre ejemplar es responsable, es amoroso. El padre ejemplar sabe que la autoridad que tiene le ha sido delegada. El padre ejemplar maneja un buen nivel de inteligencia emocional. El padre ejemplar es realista. El padre ejemplar busca la excelencia. El padre ejemplar tiene un nivel adecuado de autoestima. El padre ejemplar tiene confianza en lo que hace. El padre ejemplar es exigente pero agradable. En otras palabras, el padre ejemplar es elegante. El padre ejemplar es amoroso. El padre ejemplar no es perseguidor. El padre ejemplar es conciliador. Miren todo lo que podríamos citar de un padre ejemplar. Entonces vayamos nuevamente a Job, capítulo 1, versículo 1, ¿no?
Dice que Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. 4 cosas que Job tiene en el versículo 1. Ahora, miren la cantidad de hijos que tiene Job. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Yo me quedé con las 3 hijas. Pero Job tenía, ¿qué dice? 7 hijos. Tenía su equipo de fulbito con suplente incluido. Y tenía sus 3 masajistas. Sus 3 kinesiólogos. Job, hermanos, criaba ¿cuántos? 10 hijos. Si yo con 3 casi me ahogo. Job tenía 10. Ahora, ¿no? Claro que Job definitivamente que tenía posesiones, versículo 3. Su herencia eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, en la casa de Job nunca faltaba, ¿qué cosa? La comida. Comida. Nunca faltaba comida. Ahora, ¿qué más hacía Job? Versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿Qué hacía Job cada mañana? Intercedía, oraba por la vida de sus hijos. Porque decía Job, versículo 5, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera lo hacía todos los días. ¿Ustedes se dan cuenta? Miren lo que era Job. Cada día él intercedía por sus hijos. Cada día, bueno, es que él oraba, no. Él levantaba, ¿qué cosa? Un sacrificio. ¿Qué implica levantar un sacrificio? Era preparar el altar, era matar el animal, ofrecerlo, era todo un proceso. Y a veces nosotros por ahora unos minutos nos cansamos. Miren ustedes. Ok. Pero hermano, este Job también vivencia momentos, ¿qué cosa? Muy difíciles, muy complicados, hermano. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? Necesitamos padres ejemplares. Dile a tu hija que busque un marido como Job. Como Job. Dile a tu hija que busque un esposo como Job. Que sea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Porque si eso es en esencia, tu familia va a ser ¿qué cosa? Bendecida. Tus nietos, abuela, te lo van a agradecer. A veces es triste que muchos dicen, pero yo no tuve un papá. No sé cómo ser papá. Sí, puede ser. Pero por eso el manual de vida te muestra algunos cuadros. Yo no quiero ser permisivo, yo no quiero ser autoritario, yo no quiero ser disconforme, yo no quiero ser relajado, yo quiero ser, ¿qué cosa? Un padre ejemplar. Si tienes un padre ejemplar, gózate, alégrate. Y si no lo tienes, ahora, ¿qué hacemos? Ahora, hermanos, hasta aquí hablé del padre. Te hablo del padre permisivo, te hablo del padre autoritario, te hablo del padre disconforme, te hablo del padre relajado y te hablo del padre ejemplar. Pero hermanos, quiero terminar con un pasaje que está en Efesios capítulo 6.
recta final. Efesios capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, recta final, previo al almuerzo. 6:2. Efesios capítulo 6, versículo, ¿lo encontró? Mire lo que dice Efesios. Ahora ya no quiero terminar dirigiéndome a los hijos. Efesios 6:2, ¿lo encontró? Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira la promesa. Estoy en el versículo 3 ya ahora. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire el consejo que Pablo plasma. ¿Qué dice Pablo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosa es honrar? Es un consejo, hermano, hermana, atinado. Es un consejo para todos. Todos somos, ¿qué cosa? Hijos. Acá todos somos hijos. Entonces el consejo es para todos. Pues tú miras, pero pastor, mi padre no se merece, mi padre es un sinvergüenza. Puede ser que tu padre sea un sinvergüenza. Pues no te dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, menos a los sinvergüenzas. No dice la Biblia eso. No dice, o dice, no, dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que respetarlos. Ahora, cuando dice honra, porque este pasaje tiene 3 tiempos, cuando dice honra, mira de dónde salió esto, por qué Pablo dice esto en Efesios. ¿En qué se basó Pablo para decir honra? No pierdas Efesios y vamos a Éxodo, al inicio. Éxodo. Y aquí estaba escrito, Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Ahí está. Miren, es lo que Dios dice, no es lo que Pablo dice, por si acaso. No es lo que el hombre dice. Dice Éxodo 20, 12. Es parte de los 10 mandamientos. ¿Qué dice el Eterno? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Repito, esto, hermanos, no es consejo de Pablo, es consejo de el Todopoderoso. ¿Qué cosa es honrar? Dar amor, dar reverencia, dar dignidad. Es poder atenderlos. Y escucha, por favor, escucha. Algunos refieren que implica atención económica. Atención económica. Económica, ¿no? ¿Ok? Ahora, mira cómo el mismo Pablo, vamos a 1 Timoteo, capítulo 5. Mira lo que dice. Mira esta gran responsabilidad que tiene la congregación. 1 Timoteo, busque por favor. 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3. 1 Timoteo 5:3. Mira lo que dice. Honra ¿a quién? A las viudas que en verdad lo son. O sea, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Pues también, ¿qué cosa dice? Honra a las viudas
que en verdad lo son. Versículo 4. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser, ¿qué cosa? Piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres. A recompensar a sus padres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Ah? Así que, hermano, mire qué interesante, ¿no? El poder de pronto entender este principio, ¿no? Ahora, yo sé que no es fácil, pero es una orden que amerita el poder considerar. ¿Y para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que te vaya bien. Cuando tú honras a tu papá, cuando tú honras a tu mamá, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Vas a tener, ¿qué cosa? Calidad de vida. Y finalmente dice, y seas, ¿qué cosa? Y seas de larga vida. ¿Qué quiere decir? Tengas una vida longeva, ¿no? Una vida longeva. Ahora, ¿qué pasa si tú no lo honras? Mira lo que dice la Biblia. Éxodo 21. Vamos terminando. Éxodo 21. 21:15. Mira lo que dice. Y es lapidadora. Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. ¿Lo encontró? El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. El que hiera. Miren, hermano. ¿Ya? Versículo 17. Miren, igualmente dice. Esto en el 21:17, Éxodo. 21:17. Igualmente dice. El que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Eres un bueno para nada. Eres una M. Eres un M. Yo he escuchado. El hijo le dice a su padre. El hijo le dice a su madre. Y dice acá, el que maldijere a su padre o a su madre, miren, hermano. Entonces el honrar a papá y a mamá no es un juego. No es un juego. Vale la pena honrarlo en todo tiempo y en todo momento. Y finalmente, Proverbios capítulo 10. Finalmente, Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, versículo 1. Proverbios 10, 1. ¿Lo encontró? Amén. Miren, 10, 1. El hijo sabio, ¿qué dice? Alegra al padre. Pero el necio es tristeza de su. Así que, hermano, no hay cosa más hermosa que ser, ¿qué cosa? Un hijo sabio. Ahora, Dios es nuestro Padre, hermano. Dios es nuestro Padre. Y en nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser hijos sabios. Señor, ayúdame a hacer una lectura de los tiempos que nos toca vivir, Señor. Dame inteligencia, sabiduría, mesura, Señor. Señor, ayúdame a conducirme de tal forma, Señor, que tenga tranquilidad. No tengo por qué desesperarme, no tengo por qué angustiarme. Señor, enséñame a tomar las cosas con mucha calma. No me quiero enfermar, Señor. ¿Qué saco renegando? ¿Qué saco gritando? ¿Qué saco insultando? ¿Qué saco reclamando? No me vienen a visitar. Se han olvidado.
Señor, tomo las cosas con la debida tranquilidad. Y espero. Yo sé, Señor, que tú no me das dejar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermano, mire, qué interesante, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme en una palabra de oración. Señor y Padre, Dios de toda gloria, siempre al abrir tu palabra somos instruidos, equipados para poder corregir, para poder afianzar conductas que a veces, Señor, por situaciones se viven. Padre, ayúdanos a ser ejemplares, ayúdanos, Señor, a ser de bendición, de inspiración, a correr con paciencia esta línea hermosa y bella carrera, Padre. Agradecidos, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso a los amigos de las redes sociales. Que Dios les bendiga y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche por este canal.